Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar a la organización por invitarme y por la buenísima acogida, y gracias a todos vosotros por venir aquí, sobre todo hace una tarde preciosa, ¿no? Y la tentación de disfrutar de ese buen tiempo. Me encanta ver mucho joven ahí escuchando, que motiva, porque mucho de lo que voy a contar lo tenemos que hacer, estamos obligados a hacerlo por vosotros, por el futuro que tenemos que dejar. Hemos hecho cosas mal, y tenemos que dejar un planeta de la mejor forma posible para vosotros. Bueno, arranco con esta imagen que, en verdad, tampoco tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, pero siempre me gusta poner una imagen bonita, un momento especial. Ese soy yo, y es en las islas de Revillagigedo, que está en Baja California, en el lado Pacífico del continente americano, pertenece a México. Y tuve ahí un encuentro especial con este animal. Y bueno, eso nos indica que sabemos muchas cosas, pero hay muchísimas más que no sabemos. Fijaros, eso es una manta gigante, tiene hasta 5 metros de envergadura, es lo que viene a tener de lado a lado. Qué pequeñito se me ve, ¿no? Y un animal que viene y se pone, es como que abre los brazos y te muestra la zona más vulnerable. Y me estuvo acompañando toda la inmersión y se me ponía encima, se paraba, y yo estaba diciendo, pero ¿qué pasa, no? Entonces hay formas de comunicación que a nosotros se nos escapan, pero que existen en el reino animal, ¿no? Nosotros, toda esa base de los 5 sentidos que tenemos, pero transmitimos muchísimas más cosas. Siempre suelo poner un ejemplo, y es que hay un aparato, el polígrafo, el detector de mentiras, que te pregunta, y si dices algo falso, ¡pim!, por tu campo eléctrico, por tus pulsaciones, lo detecta, ¿no? Entonces estamos transmitiendo muchísimo más. Bien, y ahora vamos a la charla. Entonces os voy a intentar primero transmitir por qué son importantes mares y océanos en un sitio, en un entorno como este, como bien ha mencionado Jesús. Muchas gracias, por cierto, por la introducción. Pues seguro que os va a resultar más fácil conectar, ¿no? Pues bien, ahora mismo estamos en esta sala respirando gracias al oxígeno que nos dan mares y océanos. Ahí podéis ver que un 28% del oxígeno que respiramos, que tenemos en la atmósfera, procede de selvas y bosques, y un 70% de las plantas y animales marinos, hasta un 70% procede de los océanos. Y ese 70%, la gran mayoría, sobre un 35%, viene de una bacteria, que es ese recuadro que veis ahí verde. Es una bacteria. Son células diminutas. En una gota de agua tenemos millones de esas bacterias. Esa bacteria tiene un nombre muy simpático, Prochlorococcus. Y esa bacteria se descubrió justo antes de 1990, ¿no? 1986 creo que fue. Entonces, fijaros, una bacteria suministra el 35% del oxígeno que tenemos en la atmósfera, y no lo conocíamos hasta hace pocos años. Si hiciésemos algo mal en el océano que acabase con esa bacteria, entraríamos en un problema grande, ¿no? Entonces, necesitamos mares y océanos para respirar. Si hay vida en el planeta, ¿por qué hay vida en el planeta? Porque tenemos agua, y eso lo repito muchas veces. Nosotros ahora, el ser humano, está buscando en otros planetas. ¿Qué buscamos? Que tengan. Lo primero que buscamos es que tenga agua, porque el agua es el principio de todo. ¿Qué más nos dan? Pues lo primero, ahí veis lo que he dicho del oxígeno. Luego, absorben hasta el 93% del calor que estamos nosotros generando por el efecto invernadero. Todos, vosotros los más jóvenes no, pero los que tenemos más edad hemos ido notando cómo cada vez hace más calor. Los veranos son más calurosos. Nosotros vivimos en Baleares, y llegué ahí hace 30 años, y es que notas que cada vez más son más sofocantes, ¿no? Los veranos. Y lo serían más si no fuese porque los mares están absorbiendo casi todo ese calor de más.
Y os voy a citar una cifra. El mar Mediterráneo, donde, como os decía, fui hace unos 30 años, en 1993 la temperatura máxima llegaba a 25-26 grados. No sé bien, pues además los buceadores, como estamos todo el día en el agua, y siempre lo que nos saca el agua es el frío, ¿no? Y estamos con el computador y lo vamos viendo. Y esa era la temperatura normal del Mediterráneo. Sin embargo, en los últimos años, el 2021, este pasado verano, en el 2020, en el 2019, ya no es 25-26 grados, ahora es 28-29 grados. Ha subido en 30 años 3 grados, una barbaridad. Y ya digo, no ha subido en tierra más gracias a todo eso que están absorbiendo los océanos. Entonces les tenemos que dar las gracias porque están atenuando algo que nosotros estamos haciendo mal. Luego, el 70% del CO2 que liberamos se lo están bebiendo mares y océanos. Y lo que hay detrás, esa foto, esa es una planta del Mediterráneo que se llama Posidonia oceanica. No es un alga, es una planta. Pues es el sistema natural más eficiente que hay en el planeta secuestrando CO2, quitando CO2 de la atmósfera, mucho más, 15 veces más que lo que hace una selva tropical. Entonces, todas esas cosas, bueno, voy a poner algo más local, que he dicho cifras y datos que son globales, luego en algunos sitios, esto es una playa en Formentera, donde nosotros vivimos, pues hasta el 80% de la arena en las playas viene de los millones de organismos que están viviendo en la pradera de Posidonia. Y cuando miramos de cerca la arena, fijaros, podéis ver, se reconoce que son restos de organismos marinos, pues briozoos, moluscos, equinodermos, que están viviendo ahí dentro y que cuando mueren esos esqueletos pues son lavados, llevados a la orilla y se convierten en arena. Exactamente igual son las playas si nos fuésemos a un arrecife tropical. Y esto sería un poquito más de cerca, veis que es una arena, entre comillas, viva, ¿no? Entonces, fijaros esa repercusión de mares y océanos, que en este caso, estoy hablando de Baleares, pues afecta también al turismo. Vivimos del turismo, bueno, eso es toda España, ¿no? Es un ingreso principal en nuestra economía y la materia prima de ese turismo son las playas y es el agua. Y aquí pues nos está regalando la Posidonia unas playas maravillosas. Entonces todo esto que he dicho son argumentos por los cuales tenemos que cuidar mares y océanos. El más importante de todos, por supuesto, el respirar, ¿no? Y ya con esta foto cerramos la parte de importancia de mares y océanos y es, bueno, debajo del agua, continuamos con la Posidonia, levanta arrecifes y están protegiendo la costa, veis que crece casi hasta la superficie. Entonces protege esa línea de costa de temporales, ¿no? Que cuando llegan. Y ahora vamos a hablar, esta parte me encanta, es súper curiosa y la primera vez que vi yo esta imagen que me enseñó un amigo mío que es muy conocido, bueno, su padre, que era Jacques Cousteau, y Pierre-Yves Cousteau fue el que me hizo reflexionar sobre esto y lo utilizo en todas las charlas, ¿no? Todos hemos crecido y a vosotros igual en el colegio os dirán, tenemos un montón de agua, 2/3 del planeta están cubiertos por el agua, y es así. Esto es una foto que, bueno, no es una foto, es un pantallazo de mi teléfono, de este sitio, Rapa-Iti. Yo trabajo en un proyecto que hablaré de él al final, de National Geographic, que se llama Pristine Seas, y vamos a sitios muy raros, ¿no? Entonces un día me llaman por teléfono y hablan y dicen, vamos no sé cuándo a Rapa-Iti. Pues muy bien, vamos a Rapa-Iti, al colgar. ¿Y dónde está Rapa-Iti? Ni idea, ¿no? Igual alguno lo sabía, yo no tenía ni idea. Entonces lo puse en Google Earth, en mi teléfono, y cuando digo, ¡hala! Y nunca se me había ocurrido mirar el planeta. Bueno, veis abajo, eso blanco, es la Antártida, y ahí a la izquierda, abajo, es Nueva Zelanda. O sea, esto es desde un lado del Pacífico, es el océano más grande, inmenso, y decir, ¡wow! Azul, qué bonito, ¿eh? Que por otro lado, cuando ves esta imagen, dices, y yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué llamamos a nuestro planeta Tierra? A ver, sí. Rarísimo, porque todos los planetas que conocemos son de tierra, de roca, y el que no conocemos, que es azul, que es con agua, o sea, se debería llamar planeta agua. Lo he buscado alguna vez en internet, pero
no he conseguido averiguarlo. Igual espero un día me encuentro con alguien que me lo sepa explicar, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, tenemos la sensación que tenemos muchísima agua y decimos, ¡qué bien!, ¿no? Porque hemos visto que el agua es importantísima, nos permite respirar, nos aporta comida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a hacer ahora magia, bueno, magia y matemática. Vamos a quitar todo el agua y la vamos a poner al lado de la Tierra, del planeta. Pues si no, wow, son matemáticas, o sea, esto es preciso, no hay un error. Si nosotros quitamos todo el agua del planeta, ocupa la canica, la más grande, esa canica azul de ahí arriba. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque esa capa de agua es delgadísima, es finísima. Lo podéis leer luego en internet, no os voy a llenar de datos, pero la profundidad media de los océanos, que está sobre 3.000 metros, si lo comparas con el diámetro de la Tierra, ves que 3.000 metros, y dices, wow, es una burrada, es pues como si no, yo ahora me pinto las uñas, pues la capa de esmalte, es esa profundidad, ninguna, nula, o sea, es una delgadísima capa. Eso es todo el agua que tenemos en el planeta. Cuando uno ve eso ya te preocupas, a mí por lo menos da miedo. La canica siguiente, que ya es mucho más pequeña, que esas son 1.500 kilómetros de diámetro, si no me falla la memoria, es el agua dulce que hay en el planeta. ¡Wow! Poquísima, fijaros, el agua dulce que hay en el planeta. ¿Qué pasa con el agua dulce? ¿Dónde está la mayor parte del agua dulce? Pues está helada en los polos, está en la atmósfera, en forma de humedad, o está subterránea. Entonces, ese puntito que hay debajo ya, que eran sobre 400 kilómetros de diámetro, si ves que fallarme la memoria, es el agua dulce disponible que tenemos los seres humanos. Y claro, entonces cuando uno ve eso dices, es que es casi un milagro el que abramos el grifo y nos salga agua. Aquí en Galicia lo dices, aquí abunda el agua, enhorabuena, pero que sepáis que es un privilegio. Hay muchísimos millones de seres humanos que no tienen acceso al agua. Entonces, aquí siempre suelo hacer una broma, seguro que a vosotros va a llamar la atención, siempre digo, vamos a imaginar que existen alienígenas, ¿no? Y que son malos y llegan a la Tierra. Y vienen aquí, ¿qué nos van a querer quitar? El oro que hay ahí en los bancos. Los diamantes, el petróleo, eso es una energía súper antigua, encima mancha, contamina, emite CO2. Lo que querrían llevarse sería el agua. De hecho, hay alguna película que hay de pasada, que hay alienígenas y vienen a la Tierra y lo que hacen es se llevan el agua. Entonces yo creo que culturalmente la sociedad, el ser humano tiene que cambiar y ver el agua como eso tan importante que he dicho antes, que es el elixir de la vida. Y ahora la siguiente foto ya casi da miedo. Si no existiese esa canica azul grande, todo el agua, ¿cómo sería la Tierra? Pues sería así. Que esto sí sería el planeta Tierra, que parece Mordor, ¿a que sí? ¿No? Se te ponen los pelos de punta. Y bueno, y así son muchísimos de los planetas que hay en el espacio. Son así porque no tienen agua. Entonces, ¿qué hay en ellos? Nada, absolutamente nada. Bien, ahora voy a hablar, hemos visto por qué son importantes los océanos, hemos visto que no tenemos mucha agua, creíamos que teníamos mucha agua, y ahora vamos a hablar de la biodiversidad amenazada. Esta parte no me gusta, y es triste y es dura. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar esto? Siempre digo, hay que afrontarlo con realismo, pero sin caer en el mensaje apocalíptico, ¿no? Pues si no, vosotros diríais, jolín, esto... Aquí no hay nada que hacer, sí que hay que hacer, pero hay que mirarlo con realismo, ver los problemas que tenemos y entonces reaccionar. Pongo un ejemplo, vamos a suponer que yo voy al médico, me hago una analítica y me sale, vamos a poner el colesterol, y me dice, mira, tienes el colesterol por las nubes. Como no te pongas a dieta ya, en cualquier momento vas a tener pues un ataque al corazón o un ictus o algo gravísimo. Entonces puedes hacer dos cosas. Una, decir, no hay nada que hacer,
no hago nada y igual mañana, pasado mañana me muero. No, eso es una reacción de abandonarse, eso sería el tono apocalíptico. Lo que hay que hacer es decir, desde ya, mañana me pongo a dieta, voy a comer bien, voy a hacer deporte y dentro de X meses que mis análisis salgan bien. Y eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos, con la forma en que vivimos, para que en un tiempo, cuando vosotros estéis aquí hablando, pues tengamos los análisis bien. Entonces, de todo esto que voy a contar, digáis, bueno, yo cuando era pequeño estuve escuchando una charla ahí de un tío y me decía, y fijaros que lo hemos conseguido, hemos cambiado. Bueno, pues, ¿qué cosas hacemos mal? Pescar. Y esto siempre lo digo, no es una crítica hacia la pesca ni a los pescadores. Se ha hecho una cosa, el ser humano comía, sacaba peces del mar y se ha hecho así durante siglos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez se pescaba mejor, luego se empezó a usar la energía, aparecieron los motores, cada vez éramos más, entonces lo hemos hecho sin pensar, ¿no? Hemos consumido sin pensar. Entonces es como una cuenta en un banco que hay dinero y solo hemos sacado. Entonces estamos llegando al final. 90% de los stocks, el 90%, es una barbaridad, que las cifras todas dan miedo. Todo esto son datos de la ONU, no son míos. El 90% están sobreexplotados. Entonces, os voy a decir una cosa aquí y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ahora me acordaré y os lo digo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la forma en que pescamos, ¿no? Ah, sí, ya sé lo que os iba a decir. Aquí en el mar somos recolectores, solo sacamos. Hace unos 6.000 años, que eso se llama el Neolítico, el ser humano que aprendió, recolectaba, entonces cuando vivían ahí en las cavernas, ¿no? Pues solo recogían fruta, mataban animales y se dieron cuenta, así no llegamos a ningún lado, estamos pasando hambre. Y así nació la agricultura y la ganadería. Entonces ahora nos parece normal a todos, en el 2021, que si me quiero comer, yo qué sé, plátanos, pues hay que arar la tierra, hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que regar y encima toca esperar meses y sale la cosecha. Sin embargo, en el mar no tenemos esa mentalidad. En el mar solo cogemos y si lo miras así fríamente te das cuenta que es normal que lleguemos al final y que no es inteligente. Lo que pasa es que eso en el mar es mucho más agradecido, no hace falta regar, no, hay agua, no. Abonar tampoco, está lleno de nutrientes. Lo único que hace falta es esperar, cerrar algunas zonas, y por eso a nivel mundial se está haciendo, y hay muchos pescadores que ya lo piden, en muchos sitios del planeta. Luego hablaré al final, es el proyecto en el que yo trabajo en National Geographic, entonces es el crear áreas marinas protegidas. Y eso no hay que ser un experto en biología marina ni llevar años estudiando, ¿no? Si esta pantalla entera, imaginaros que es todo el océano del mundo, pues ahora mismo, cerrado a la pesca, estamos sobre el 7%, o sea, sería un cuadradito de nada. Entonces hay que dejar zonas donde los peces puedan crecer, puedan tener huevos y puedan salir, entonces salen peces y se pesca más. Y está demostradísimo, donde se crean áreas marinas protegidas, la pesca llega a subir hasta un 400%. A veces uno cuando mira todos esos datos dice, ¿y por qué no estamos haciendo más reservas marinas? ¿Sabéis cuánto está protegido, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, cerrado a la pesca? Menos del 1%. Eso no es lógico. No es lógico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas cosas que antes había, pues ya no las hay, ¿no? Otro problema que tenemos, dice aquí, la acidez. Se ha multiplicado por 26. ¿Qué es la acidez? Bueno, todo ese CO2 que he dicho al principio, los océanos absorben el 70% del CO2 que emitimos. Eso hace que el agua se vuelva ácida. ¿Y qué problema tiene? Pues que se cargan los corales. La foto que veíamos antes de la arena y en Formentera y esos esqueletos, los esqueletos de la mayoría de los organismos marinos son de carbonato calcio, Pues las conchas, los moluscos, los esqueletos de los erizos de mar, de los corales. Si yo ahora mismo cojo, si esto fuese de un erizo de mar de carbonato calcio y lo meto en un agua ácida, que es lo que estamos convirtiendo en el mar, se disuelve.
desaparece. Y entonces, pues, encima, además de volverla ácida, ¿qué estamos haciendo? Calentándola. Entonces, ahora mismo, y esto lo estaba leyendo hoy, porque, bueno, me voy de expedición el día 3 de octubre y vamos a un sitio en Polinesia, bueno, entre Polinesia Francesa y Hawái. Ahí hay un país que se llama la República de Kiribati. Bueno, yo nunca la había oído hasta que tuve que ir allí. Pues ahí hubo una ola, un fenómeno oceanográfico que se llama El Niño, en 2016. Eran los mejores arrecifes de coral del mundo. Entonces, El Niño es una subida brusca de la temperatura por ese calentamiento global. ¿Y qué pasó? Que murieron todos los corales de ese lugar. Por el calentamiento, por un fenómeno que se llama bleaching. Se produce el blanqueamiento y entonces se convierte en lo que veis ahí en la foto, que es otra vez Mordor, ¿no? Da miedo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si se ha recuperado. Entonces estamos volviendo ácida y si llegamos a ese +1,5 de temperatura, que en el Mediterráneo ya lo hemos pasado, pero en el Mediterráneo no hay arrecifes de coral, pues si subimos 1,5 grados de temperatura en los océanos, desaparecerá, se estima, el 90% de los arrecifes de coral. De hecho, hay un poco diferentes opiniones, pero a lo largo de este siglo, si no cambiamos, los arrecifes de coral serán historia. Más local, pérdida de praderas de Posidonia. Nos vamos al Mediterráneo. Fijaros todo lo que nos daba, como comentaba antes, algunas de las cosas que nos da la Posidonia. Hemos perdido el 38%. Eso salió publicado ya en Nature, que es la revista científica por excelencia de referencia. Y ahora aquí pongo el único vídeo, a ver cómo es el play. Aquí, así dando, que no sé, como lo mío es un Mac, ¿no? El play que como debe... ¡Oh! Me ha vuelto atrás. Bueno, si no lo podemos ver, no pasa nada. Como sea el play, en el Mac es un clic, no sabes, ¿no? Vamos a ver. El siguiente, no. Y si no, no pasa nada. Bueno, esto es en un pequeño vídeo, unos segundos, que es ahí hablar de las aguas residuales. Cuando vamos al cuarto de baño, ponemos una lavadora o el lavavajillas, alguno pensamos qué pasa con ese agua. Es como magia, que si nos olvidamos, ¿no? Tiro el agua sucia y es como, ¡buah! Ya está, como que se desaparece y es magia, porque luego yo vuelvo a abrir el grifo y sale limpia, ¿no? Bueno, pues eso está creando un problema. No estamos depurando nuestras aguas residuales. Entonces, bueno, ese agua va a las depuradoras, pero ¿qué pasa? Depuramos mal, porque son insuficientes, pues ha crecido más rápido las poblaciones que las depuradoras, ¿no? Entonces, y eso pasa en donde nosotros vivimos, en Ibiza de Formentera, en Baleares, en todo el Mediterráneo y prácticamente en todo el mundo. Entonces, eso está creando pues un problema, y en algunos sitios, ¿os acordáis la foto antes de la pradera Posidonia, que era también la cabecera que estaba aquí? Fijaros, comparar esa que se veía ahí súper bonita y verde, y esto es así como está la Posidonia en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque estamos tirando materia orgánica. La materia orgánica hasta un punto se llaman nutrientes. Cuando pasa, entonces se llama, perdón, pero es la palabra en nuestro idioma, mierda. Entonces estamos tirando al mar y encima lo estamos calentando. Imaginaros que cogemos una olla y echamos esa cantidad de nutrientes o comida, por no utilizar esa palabra que no me gusta, y encima lo calentamos, ¿no? Pues que eso es el lugar donde viven felices, ¿quiénes? Las bacterias y los virus, ¿no? Entonces eso tampoco es nada inteligente. Y de repente, claro, en el Mediterráneo, ese es el escenario que estamos construyendo y nos encontramos, esto fue en el 2017, 16-17, que de repente, estos son nacras, la nacra es como un mejillón, veis la forma, pero llegan así a 1 metro de tamaño. Y había millones de nacras, además son una estación depuradora, es espectacular. Hemos hecho ese experimento, un acuario grande, así, lo llenabas de agua turbia, metías una nacra y en 2 horas el agua estaba cristalina. La capacidad de filtración es como de un individuo como 2 toneladas al día, una barbaridad.
son auténticas depuradoras naturales. Pues de repente empezaron a morir todas, las nacras estaban ahí, no las hacíamos ninguno ni caso, están sobre todo en las praderas de Posidonia. Y fue por un parásito que de repente ha aparecido de la nada, no sabemos ni de dónde ha salido. Muy probablemente lo que todos pensamos que estaba latente, y con ese calentamiento que hemos hecho al Mediterráneo, pues pum, se ha puesto activo y mirad, un desastre. Han muerto el 99.9 de las nacras, pero en un año y medio. Ahora mismo en Baleares hay vivas, creo que quedan 3 o 4 y no están tampoco nada bien. Se salvan en el Mar Menor, que no hablemos del Mar Menor, porque al estar cerrado no ha llegado a entrar el parásito, y en el delta del Ebro. Entonces esto es un mensaje importantísimo, y yo ahora, siempre decía, es que nos puede pasar a los seres humanos. Lo decía esto en charlas y luego, mira, nos llegó esta pandemia que terrible, pero que por suerte ese virus no es de alta mortalidad. Pero, insisto, estamos haciendo cosas no inteligentes, que es tocar la naturaleza. El planeta es un mecanismo complejo, complejísimo, en el cual intervienen millones de piezas que se han engranado a lo largo de millones de años de evolución. Y nosotros estamos quitando piezas o rompiéndolas, ¿sabes? O estamos calentando el mecanismo del reloj. Entonces empieza a funcionar mal. Y vemos en especies que pasa esto. Y voy a dar un dato que es estremecedor, y es que es también de la ONU, se estima en este siglo que 1 millón de especies se enfrentan a la extinción. Bien, pues ahora ya cerramos el capítulo, lo hemos visto con frialdad, sin tono apocalíptico, y vamos a hablar de las soluciones. Y es importantísimo porque realmente lo primero que hay que hacer es afrontar los problemas con esa mentalidad y mirar qué tenemos que hacer para solucionarlos. Y muchos son fáciles. El tema de las depuradoras, ¿qué tenemos que hacer? Construir depuradoras. Nosotros decimos que vivimos en el primer mundo, ¿no?, de este país, Galicia, Europa, pues tenemos que ser el ejemplo. También las energías renovables, para no echar ese CO2 y volver ácidos los océanos. O sea, sabemos el camino que tenemos que seguir. Lo que pasa es que tenemos que trabajar todos juntos, las personas, las instituciones, y ahora es un momento importantísimo, las empresas también. Entonces, ¿cómo son las soluciones? Aplicando conocimiento, porque tenemos muchísimo conocimiento, y tecnología. Pues tenemos tecnología increíble. Y vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, nos está sacando el atolladero, la tecnología. En un mes se secuenció este virus. El del SIDA se tardó más de un año. Entonces, esa tecnología la tenemos que utilizar. Entonces, aquí pongo un ejemplo de un problema. Por ejemplo, en Baleares hay muchísimo fondeo. En algunos sitios ese fondeo hace muchísimo daño a la Posidonia. Esta es una iniciativa que fue nuestra. Entonces, lo primero que hicimos es un mapa, ¿no?, porque lo comentamos, y los seres humanos somos malos para aceptar las autocríticas, y todo el mundo, ¡ah!, que eso no es cierto, no es verdad. Como no se ve, es como lo de las aguas residuales, hay que sacar las fotos, pero la gente dice, no, no es mentira, pero claro, nosotros los que somos buceadores vemos los emisarios y lo que tiran y dices, Dios mío. Bien, pues hicimos un mapa en 3 zonas que cogimos ahí entre Formentera y Ibiza, que hay mucho turismo náutico, y vimos que entre 2008 y 2012 había desaparecido en una de las zonas un 16% de Posidonia, en otra un 22% y en otra un 44%. Terrible en 4 años, ¿no? Entonces así conseguimos demostrarlo. Eso lo hacíamos, la tecnología es esto es un sonar de barrio lateral, una máquina como chulísimo, es como la ecografía, ¿no?, que hacen a una persona, pues cuando está embarazada, sabéis que pues un poco hace un dibujo, una fotografía del fondo con unos ecos que lanza, luego va al ordenador y el ordenador te hace ese mapa con una precisión de 30 centímetros, o sea, una virguería. Entonces dijimos, esta es la solución. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa cartografía, ¿dónde la podemos poner? ¿Qué tiene todo el mundo? Tenemos ahora esto. Entonces hicimos una aplicación con la ayuda de estos brillantes genios, Mogret, que es una empresa de ingeniería en Madrid, y la pusimos toda la cartografía en una aplicación que es gratuita,
¿eh? Y entonces te dice claramente, veis en verde, not over Posidonia, no está sobre Posidonia, o en rojo, over Posidonia. Entonces así, encima es gratis, es un proyecto sin ánimo de lucro y hemos inspirado así una idea. Entonces, antes de echar el ancla, una persona puede saber muy fácilmente si está o no sobre Posidonia. Y otra solución, esta es ya la parte final, debía terminar, es el proyecto en el que trabajo desde 2009 que se llama Pristine Seas, mares prístinos. Esta es una idea genial de una persona genial que se llama Enric Sala, que es de Gerona, lleva 20 y pico años en Estados Unidos y entonces dijo, vamos a hacer expediciones a los lugares remotos del océano prístino. Prístino significa intocado, o sea que están como estaban antes, que casi no los hemos alterado y vamos a protegerlo, porque si protegemos los sitios que están muy bien, ahí tenemos encima muchísima información. ¿Para qué? Para acometer ese desafío de buscar esas soluciones que estamos mencionando. Bueno, llevamos desde el 2009, hemos hecho unas 35, 36 expediciones, se han creado 24 zonas marinas protegidas, que son todas las que están en verde, algunas de las que están en azul ahora ya son verdes, porque esta es de hace un par de años. Y aproximadamente todo el océano del mundo ahora mismo tenemos protegido sobre un 7%. Y de ese 7%, o sea, entre el 70 y 80% del océano que hay protegido es gracias a Pristine Seas. Y ahora tenemos un desafío que empezamos ya con la siguiente expedición, post pandemia, desde ahora hasta el año 2030, que queremos llegar, y ojalá lo consigamos, de proteger el 30% de los océanos. Además hay una campaña importantísima que la podéis encontrar en internet que se llama Campaign for Nature, campaña por la naturaleza en inglés, que el objetivo es proteger el 30% del planeta, en tierra y el mar. Eso es lo que se estima que tenemos que salvaguardar si queremos seguir viviendo en este planeta. Entonces tenemos que cambiar todos la mentalidad y todos nos gusta cómo vivimos en términos de confort. Lo único que tenemos que aprender a hacerlo sin exprimir los recursos como hemos hecho hasta ahora. Entonces tenemos que seguir consumiendo, pero de una forma diferente. Hemos usado muchísimo plástico, ya sabéis, pues ahora tenemos que inventar un sustituto o no utilizar el plástico para cualquier tontería, porque es que hemos pasado a utilizar el plástico para cualquier tontería. Entonces ahora tenemos que revisar todo lo que hacemos mal, las aguas que tiramos, depurarlas bien, etcétera, etcétera, y entonces conseguiremos que el futuro sea brillante y no apocalíptico. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora si queréis hacer preguntas estaré encantado.